¿Qué harías si los médicos te dijeran que no hay nada más que hacer, pero algo dentro de ti te susurrara que todavía no es el final? El reloj del hospital marcaba las 2:47 de la madrugada. Afuera, la lluvia golpeaba los vidrios como si el cielo llorara con ellos. En la habitación 309, un silencio denso se mezclaba con el sonido intermitente del monitor cardíaco. Bip, 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 cada vez más débil, como un corazón cansado de luchar. El niño se llamaba Samuel. Tenía apenas 9 años y un diagnóstico que los médicos ya no querían pronunciar. Su madre, agotada, estaba sentada a los pies de la cama, sosteniendo una pequeña Biblia entre las manos. Llevaba 3 noches sin dormir. Las lágrimas ya no salían. Solo quedaba el vacío de quien ha llorado demasiado. Los médicos habían hablado con ella esa tarde. «Señora, hicimos todo lo posible», le habían dicho con ese tono que intenta sonar compasivo, pero que siempre suena a despedida. Ella asintió en silencio, como si aceptara lo inevitable, pero dentro de su pecho algo ardía, una chispa pequeña, una esperanza que no moría. En ese pasillo frío, una enfermera terminaba su turno. Se llamaba Lucía. Era una mujer sencilla, de esas que oran en voz baja mientras limpian una herida o cambian una sábana. Llevaba 20 años viendo morir pacientes, pero esa noche algo era diferente. Cuando pasó frente al cuarto 309, una sensación extraña la detuvo. Miró el monitor titilando débilmente y el rostro del niño pálido sobre la almohada. Algo dentro de ella, una voz que no venía de la razón, le dijo: «Entra». Lucía cruzó la puerta sin pensarlo. La madre levantó la vista sorprendida, como si esperara que le dieran otra mala noticia. Pero Lucía no traía papeles, ni resultados, ni jeringas. Solo se acercó, despacio, hasta el lado de la cama. El pequeño Samuel respiraba con dificultad. El aire salía de sus labios en un hilo fino, casi invisible. Lucía tomó su mano, pequeña, helada, frágil como el ala de un pájaro, y sintió una punzada en el pecho. No era solo compasión, era algo más profundo, algo que la empujó a cerrar los ojos. «Señor», susurró, «tú sabes lo que la ciencia no puede explicar. Si todavía hay propósito para este niño, déjame sentir tu presencia aquí». El monitor siguió sonando, lento, incierto. La madre observaba en silencio, con los labios temblando. Nadie hablaba. Afuera, un trueno hizo vibrar los ventanales, y por un segundo la habitación se iluminó con una luz blanca que se reflejó en el rostro de Lucía. Ella no se movió, solo apretó un poco más la mano del niño. Sintió el pulso casi desaparecer. Por un instante, pensó que había llegado el final. Pero entonces, el aire cambió. Fue como si una brisa invisible cruzara la habitación. El olor del alcohol y los medicamentos se mezcló con algo distinto. Un perfume leve, dulce, como el de una flor que no debería estar ahí. El monitor emitió un sonido agudo. Bip, bip, bip. Más fuerte, más rápido. Lucía abrió los ojos de golpe. La madre se levantó de la silla, confundida, y entonces sucedió algo que nadie esperó. Los dedos de Samuel se movieron. Apenas un temblor al principio, pero luego un apretón. Lucía miró su mano, luego al niño. Sus ojos, antes cerrados, se abrieron lentamente. En su mirada había algo que ninguna medicina podía provocar: vida. El corazón del pequeño empezó a latir con fuerza. El monitor marcaba números que, minutos antes, eran imposibles. Lucía retrocedió un paso sin soltar la mano. La madre cayó de rodillas gritando el nombre de su hijo entre sollozos. En ese instante, Lucía comprendió que no había sido ella. Había sido algo o alguien mucho más grande que su fe, que su experiencia, que cualquier ciencia. El cuarto 309 se llenó de un silencio nuevo, no el silencio de la muerte, sino el silencio sagrado que queda cuando Dios entra en una habitación. El sonido del monitor seguía retumbando en la cabeza de Lucía, como un eco entre la incredulidad y el asombro. El corazón de Samuel latía firme, vivo, desafiando todo lo que los médicos habían declarado horas antes.
La madre lloraba sin control, abrazando a su hijo, repitiendo una y otra vez su nombre, como si al pronunciarlo pudiera aferrarse a ese milagro que aún no comprendía. Minutos después, la puerta se abrió de golpe. Entró el doctor Herrera, aún con el rostro tenso por la noticia que esperaba dar. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. Samuel, aquel niño al que había declarado sin posibilidades, estaba despierto. Sus mejillas tenían color y respiraba por sí mismo. ¿Qué está pasando aquí?, balbuceó acercándose a la cama. Lucía no respondió. Todavía sostenía la mano del niño, como si temiera que al soltarla todo se desvaneciera. El doctor revisó los signos vitales, una y otra vez. Miró el monitor, revisó el pulso, observó los reflejos. Todo estaba normal, tan normal que resultaba imposible. «Esto no tiene sentido», murmuró. A las 10 de la noche su corazón estaba colapsando. No había respuesta neurológica, no había oxigenación suficiente. «No, y sí, no puede ser». La madre, con la voz quebrada, le respondió: «Doctor, ella oró, ella le tomó la mano y él volvió». Lucía bajó la mirada con humildad. No buscaba reconocimiento. Sabía que no había sido ella, sino la fe que se coló por una grieta en la desesperanza. El doctor Herrera salió del cuarto sin decir más. Afuera, en el pasillo, otros enfermeros lo esperaban. Todos habían escuchado los gritos, el llanto, el sonido del monitor recuperando fuerza. En los ojos del personal había confusión, pero también una chispa de algo que el hospital había perdido hacía tiempo: esperanza. Lucía salió unos minutos después. Se apoyó contra la pared del pasillo, temblando. No por miedo, sino por la magnitud de lo que acababa de presenciar. Cerró los ojos y recordó las palabras que había dicho minutos antes, su oración simple, nacida del cansancio y del amor. «Si todavía hay propósito para este niño», susurró para sí misma. «Gracias, Señor, por escucharlo». El amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas del hospital. La luz dorada caía sobre los pisos encerados y cada reflejo parecía un pequeño milagro. El personal cambiaba de turno y la historia ya corría de boca en boca. «El niño que volvió», decían algunos. «La enfermera que oró», murmuraban otros. Cuando Lucía regresó a la habitación, la madre la esperaba de pie, con los ojos aún hinchados de tanto llorar. Se acercó a ella, temblorosa, y la abrazó sin decir una palabra. En ese abrazo no había necesidad de explicaciones, solo gratitud. Samuel dormía tranquilo, respirando con un ritmo suave y constante. Sobre su pecho, una pequeña cruz de madera colgaba de una cadena gastada. La madre la tomó y la besó con ternura. «Dios no se olvidó de nosotros», dijo con una voz tan suave que apenas se escuchó. Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. En todo su tiempo en el hospital, había visto a muchos partir, había visto el dolor ganar batallas, pero esa noche había presenciado algo que ninguna ciencia podía escribir en un expediente. Y mientras el sol terminaba de nacer sobre la ciudad, Lucía comprendió algo profundo. Los milagros no siempre llegan con truenos ni con luces del cielo. A veces comienzan con una mano temblorosa que se atreve a creer cuando todos se rinden. Durante los días siguientes, el hospital entero parecía otro. Los pasillos que antes olían solo a desinfectante, ahora tenían un aire distinto, una mezcla de curiosidad, respeto y silencio. Todos hablaban del niño de la habitación 309. Los médicos hacían estudios, buscaban explicaciones, llenaban papeles con números y términos fríos, pero ninguno podía responder lo que la madre y Lucía ya sabían en el corazón. Samuel mejoraba cada día. Primero abrió los ojos con claridad, después pidió agua, luego quiso dibujar. Su voz era suave pero llena de vida. Cada respiración era una victoria, cada sonrisa un recordatorio de que lo imposible había sucedido frente a sus ojos. Una mañana, mientras Lucía revisaba su pulso, el niño le dijo: «Cuando dormía escuché una voz. Me dijo que no tuviera miedo, que todavía tenía que volver». Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No supo qué responder. Solo le acarició la frente y dijo en voz baja: «Entonces obedeciste a esa voz, mi amor». La madre,
Sentada junto a la cama, escuchó aquellas palabras y apretó con fuerza su rosario. No había forma de agradecer tanto. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaba junto a la cama y oraba por la enfermera que había tenido el valor de creer cuando los demás se rendían. Pero no todos en el hospital compartían esa fe. El doctor Herrera, hombre de ciencia y de principios rígidos, no podía dejar el caso en paz. Revisó cada resultado, habló con los especialistas, buscó errores en los reportes, en los aparatos, en los tratamientos. Nada. Todo estaba correcto. Y sin embargo, aquel niño estaba vivo. Una tarde, Herrera pidió hablar con Lucía. Ella llegó al despacho con su uniforme azul claro, las manos entrelazadas y la mirada tranquila. «Lucía», dijo el doctor suspirando, «necesito entender qué ocurrió esa noche. No hay explicación médica posible. Todo apunta a que algo que no puedo describir sucedió». Lucía bajó la vista. «Doctor, yo solo hice lo que el corazón me pidió, lo que sentí que Dios quería que hiciera». Él la observó en silencio. Durante años había reído de ese tipo de frases, pero ahora no podía. Había visto con sus propios ojos a un niño regresar de donde nadie regresa. «¿Y cree que fue un milagro?», preguntó casi en susurro. Lucía levantó la mirada y sonrió con suavidad. «No lo creo, doctor». «Lo sé». Por primera vez, Herrera no tuvo palabras. Al salir del despacho, Lucía pasó frente a la capilla pequeña del hospital. Entró. Dentro el aire era tibio, lleno de ese silencio que solo se encuentra donde la gente deja sus lágrimas y sus promesas. Encendió una vela, se arrodilló y cerró los ojos. No pidió nada, solo dio gracias. Mientras tanto, en el pasillo, una enfermera joven la observaba desde lejos. Había escuchado toda la historia y se le erizaba la piel al verla arrodillada. En silencio pensó, «Yo también quiero tener una fe así». Los días siguieron pasando. Samuel fue dado de alta entre aplausos, con médicos y enfermeras reunidos en la puerta principal. La madre lloraba de alegría, repitiendo que Dios había escuchado. Lucía, discreta, se mantuvo al fondo, con el corazón lleno de paz. Cuando la ambulancia se alejó, el doctor Herrera se acercó a ella. «Lucía», dijo con voz baja, «no sé qué pasó esa noche, pero desde entonces, cada vez que entro a una habitación, miro las manos de mis pacientes de otra manera». Ella sonrió. «A veces, doctor, un toque de amor es el instrumento que Dios elige para hacer lo imposible». Y mientras el sol se escondía detrás del edificio del hospital, Lucía sintió que aquella luz dorada sobre los ventanales era una confirmación silenciosa. Los milagros no se anuncian, se viven. Esa noche, el hospital volvió a su rutina, pero nada era igual. En los pasillos aún se hablaba en voz baja del niño del milagro, como si mencionar su nombre en voz alta pudiera romper algo sagrado. Los guardias, las enfermeras, incluso los pacientes de otras salas, parecían caminar con un respeto distinto, como si todos supieran que algo divino había pasado entre esas paredes. Lucía terminó su turno cerca de la medianoche. El cansancio le pesaba en el cuerpo, pero su alma estaba ligera. Caminó despacio hasta la salida, deteniéndose un momento frente a la ventana del corredor. Desde allí podía ver la ciudad, las luces titilando como pequeñas oraciones colgando del cielo. Recordó el rostro de Samuel al despertar, los ojos del niño abriéndose, como si volvieran a ver el mundo por primera vez. Recordó también la voz de su madre, sus lágrimas cayendo sobre las sábanas, su fe temblorosa, pero viva. Todo eso le revolvía el corazón con una mezcla de gratitud y humildad. En casa, encendió una vela frente a una imagen del Sagrado Corazón. Se arrodilló, cerró los ojos y murmuró, «No sé por qué me elegiste a mí, Señor, pero gracias por haberme usado como instrumento». El silencio de su pequeño apartamento se llenó con el suave crepitar de la vela. Afuera, el viento golpeaba la ventana, y en ese sonido, Lucía sintió una respuesta, no en palabras, sino en paz. Al día siguiente, cuando regresó al hospital, notó algo diferente en el rostro del doctor Herrera. Había dejado su gesto severo. La saludó con una leve sonrisa, casi tímida.
Buenos días, Lucía, dijo él, ajustándose los lentes. Fui a la capilla esta mañana. Lucía se sorprendió. ¿A la capilla? Sí. No sé exactamente qué hice ahí, pero necesitaba hablar con alguien. Ella sonrió sin decir más. En ese instante, entendió que los milagros no solo curan cuerpos, también abren puertas invisibles en el alma. Horas más tarde, mientras revisaba el área de pediatría, una enfermera joven se le acercó. Lucía, dijo con los ojos brillantes, anoche oré por primera vez en mucho tiempo. Pensé en usted, en cómo sostuvo esa mano. Lucía la miró con ternura. No fue mi mano la que lo trajo de vuelta, hija. Fue la fe que se atrevió a creer cuando todos ya habían dicho no. Esa frase se quedó flotando en el aire, suave, poderosa. El tiempo siguió su curso. Los turnos, las alarmas, los nuevos pacientes, pero algo había cambiado para siempre en aquel hospital. Cada vez que un caso parecía perdido, alguien recordaba la historia del cuarto 309. Y en más de una ocasión, antes de que el médico diera su último diagnóstico, una enfermera se acercaba al paciente, le tomaba la mano y susurraba una oración. Lucía nunca buscó reconocimiento. Rechazó entrevistas, ignoró los mensajes de periodistas y los intentos de convertir su historia en noticia. No hay noticia en lo que pertenece al cielo, solía decir. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo con su libreta en la mano, se detuvo un momento frente a la habitación 309. Estaba vacía, recién pintada. Entró sin saber por qué y permaneció unos minutos observando el lugar donde había sentido el milagro. El aire era el mismo, pero su corazón lo percibía diferente. Apoyó la mano sobre la pared, cerró los ojos y dejó que una lágrima cayera. No era de tristeza, sino de reverencia, porque allí, en ese rincón del hospital, había comprendido algo que la ciencia no podía medir, que a veces un gesto de amor basta para abrirle paso a lo eterno. Cuando salió de la habitación, el sol se filtraba por las ventanas del pasillo. La luz dibujaba un camino dorado sobre el piso encerado. Lucía lo siguió paso a paso, con el alma en calma, y por primera vez en muchos años, sonrió sin miedo, sabiendo que había sido testigo de lo que sucede cuando Dios decide tocar la tierra a través de una mano humana. Pasaron algunas semanas. El hospital había vuelto a su rutina, pero en los corazones de muchos algo había cambiado. En los turnos de madrugada, cuando el cansancio y el silencio se mezclaban, a veces alguien mencionaba el nombre de Lucía como si fuera una oración. Ella cree de verdad, decían algunos. Con ella pasan cosas que no se pueden explicar. Una tarde gris, mientras la lluvia volvía a golpear las ventanas, Lucía se encontraba revisando a un anciano en terapia intensiva. El hombre, don Ernesto, estaba solo. Nadie lo visitaba. Tenía el rostro del cansancio acumulado por años y los ojos tristes de quien ya se ha despedido de la vida. Lucía le ajustó la sábana, le acomodó el suero y le habló con suavidad. ¿Cómo se siente hoy, don Ernesto? Hija, dijo él con voz ronca, ya no quiero luchar. Me cansé. Nadie me espera afuera. Lucía se quedó en silencio un momento. Aquellas palabras le tocaron el alma. Recordó al pequeño Samuel y el milagro que había presenciado. Tomó asiento al lado de la cama y le dijo en voz baja, yo tampoco tengo familia cerca, ¿sabe? Pero aprendí que mientras haya vida, todavía hay propósito. El anciano la miró con una mezcla de tristeza y curiosidad. ¿Propósito? ¿A mi edad? Preguntó con una sonrisa débil. Sí, don Ernesto, respondió ella. Dios no se olvida de nadie, ni siquiera de los que creen que ya no tienen a nadie. Él suspiró. Las lágrimas se le acumularon en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo miraba con ternura. Lucía, sin pensarlo, volvió a hacer lo que el corazón le pedía. Le tomó la mano. Esa escena tan simple llamó la atención de una enfermera joven que pasaba por ahí. Se detuvo en la puerta y observó. Había algo en la forma en que Lucía apretaba aquella mano, algo en su rostro que irradiaba paz. «¿Otra vez con tus oraciones, Lucía?», bromeó la enfermera sonriendo. Lucía no se ofendió, solo respondió con calma. «Sí, hija,
porque nunca se sabe cuándo Dios está escuchando. La joven sonrió, bajó la mirada y siguió su camino, pero sus palabras quedaron resonando. Al terminar su turno, Lucía pasó por la capilla. Dentro, la vela que había encendido semanas atrás seguía ardiendo, consumiéndose lentamente, pero viva. Se arrodilló de nuevo y pensó en todo lo que había pasado. El niño que volvió, el doctor que comenzó a creer, los pacientes que ahora pedían oración antes de una cirugía. La fe se había extendido como un perfume invisible por todo el hospital. No había carteles, ni discursos, ni milagros espectaculares todos los días. Pero había algo más profundo, pequeños gestos de amor, palabras de aliento, silencios que curaban. Lucía levantó la vista hacia el crucifijo y murmuró: «Gracias, Señor, por recordarnos que incluso en los pasillos más fríos, tú caminas con nosotros». En ese instante, una enfermera entró a la capilla y se sentó a su lado. Era la misma joven que había visto la escena con don Ernesto. «Lucía», dijo en voz baja, «¿puedes enseñarme a orar como tú?». Lucía la miró con ternura y una lágrima en los ojos. «No hay una forma, hija. Solo se necesita amor. Dios entiende todo lo que el corazón dice, incluso cuando las palabras no salen». La muchacha asintió. Las dos se quedaron allí, en silencio, mientras el sonido de la lluvia golpeaba los ventanales del hospital. Y por un momento, entre el olor a cera y el eco lejano de los monitores, el hospital pareció transformarse otra vez en un templo. Un lugar donde lo invisible tocaba lo humano, donde el dolor se mezclaba con la fe y donde una simple enfermera recordaba al mundo que a veces un milagro empieza con algo tan sencillo como no dejar sola a una mano cansada. Los días siguientes transcurrieron tranquilos, con esa calma frágil que a veces llega después de una tormenta. El hospital seguía lleno de pacientes, de dolores, de despedidas, pero entre las paredes había una energía distinta. Algunos lo llamaban esperanza, otros preferían no nombrarlo. Lucía lo sabía. Era la presencia de algo que no se veía, pero que se sentía profundamente. Una mañana, mientras revisaba los informes del turno nocturno, escuchó que la llamaban desde recepción. Una mujer la esperaba con un ramo de flores en las manos. Era la madre de Samuel. Sus ojos brillaban de emoción. «Lucía», dijo con la voz entrecortada, «mi hijo está completamente bien. Los médicos dicen que no tiene secuelas, que es como si nunca hubiera estado enfermo». Lucía sonrió, sorprendida y conmovida. «Dios es bueno», respondió abrazándola. «Qué alegría me da oír eso». La madre le entregó el ramo. «Quise traerle esto, no por lo que hizo, sino por lo que creyó. Usted creyó cuando nadie más lo hacía». Lucía tomó las flores, pero sobre todo tomó las palabras. Eran un regalo más grande que cualquier cosa material. Cuando la mujer se marchó, se quedó unos minutos mirando el ramo. Pensó en lo extraño que es el amor de Dios. ¿Cómo puede manifestarse en una habitación fría, en una oración silenciosa, en una mano que no quiere soltar? Esa misma tarde, el doctor Herrera la llamó a su oficina. «Lucía», dijo con un tono más cálido que nunca, «he estado pensando en todo esto, en Samuel, en lo que pasó». Se detuvo un instante y bajó la voz. «Anoche recé por primera vez en muchos años. No sé si lo hice bien, pero lo intenté». Lucía sonrió con humildad. «No hay manera correcta, doctor. Dios escucha incluso los silencios». El hombre asintió conmovido. «Quería que supiera que, gracias a usted, ya no miro mi trabajo de la misma manera. Antes veía solo cuerpos enfermos. Ahora veo almas que esperan una oportunidad». Esas palabras se quedaron grabadas en Lucía. Cuando salió de la oficina, el pasillo estaba iluminado por la luz del atardecer. El reflejo dorado sobre las paredes le recordaba al cuarto 309, a la noche en que todo había cambiado. Caminó hacia la capilla una vez más. Estaba vacía, tranquila, envuelta en ese silencio que solo se siente cuando el alma reposa. Se arrodilló, cerró los ojos y respiró hondo. «Gracias, Señor», susurró, «no por los milagros grandes, sino por los pequeños, esos que transforman el corazón sin que nadie los note». Afuera,
la vida seguía. Los pacientes llegaban, las alarmas sonaban, los médicos corrían de un lado a otro, pero Lucía sabía que en medio de todo eso, algo invisible seguía obrando. Mientras salía del hospital esa noche, un niño pequeño pasó corriendo por el pasillo. Llevaba una gorra azul y una sonrisa enorme. Cuando la vio, se detuvo. «Lucía», gritó con voz alegre. «Soy yo, Samuel». Ella se agachó, sorprendida. El niño la abrazó con fuerza, con esa pureza que solo los niños conocen. «Gracias por no soltar mi mano», le dijo. Lucía sintió que el corazón se le llenaba de lágrimas. «No fui yo quien no la soltó, Samuel», susurró. «Fue Dios». El niño la miró con una sonrisa luminosa y luego corrió hacia su madre, que lo esperaba en la puerta. Lucía los observó alejarse, sintiendo una paz profunda. En su pecho, una certeza. Los milagros existen, no para desafiar la ciencia, sino para recordarle al mundo que todavía hay amor en los lugares donde menos se espera. Esa noche, antes de dormir, Lucía encendió una vela y dejó que su luz bailara sobre la pared. Pensó en el hospital, en las manos que había sostenido, en las almas que había acompañado, y mientras el silencio llenaba la habitación, una sonrisa se dibujó en su rostro, porque entendió por fin que cada vida tocada con fe, cada lágrima acompañada, cada oración pronunciada en voz baja, también era un milagro, y que, quizás, ese era el más grande de todos. El amanecer llegó con una luz suave que entraba por las ventanas del hospital, tiñendo de dorado los pasillos. Lucía caminaba con paso tranquilo, saludando a los pacientes y al personal, como si cada rostro fuera un recordatorio de que aún había esperanza. Habían pasado meses desde aquella noche del milagro, pero para muchos seguía siendo un tema que se mencionaba en voz baja, con respeto y un poco de asombro. En la cafetería del hospital, un grupo de enfermeras conversaba. Entre risas y café, una de ellas dijo: «Desde que pasó lo de Samuel, siento que algo cambió aquí. No sé explicarlo, pero se siente distinto». Otra respondió: «Lucía dice que cuando alguien ora, aunque sea en silencio, el aire se llena de fe. Quizás eso es lo que sentimos». Lucía las escuchó desde la mesa del fondo. No dijo nada, solo sonrió. Sabía que no hacía falta hablar para que la fe siguiera creciendo. A veces bastaba con vivirla, con dejar que se notara en los gestos, en la manera de mirar al otro. Esa tarde recibió una llamada inesperada. Era el padre Julián, el capellán del hospital. «Lucía», le dijo con voz emocionada, «la comunidad quiere hacer una misa de acción de gracias, no solo por el niño, sino por ti, por recordarnos que Dios aún hace milagros entre nosotros». Lucía se quedó en silencio. No buscaba homenajes ni reconocimiento. Sin embargo, algo en su corazón le dijo que debía aceptar. No por ella, sino para que los demás recordaran que la fe no pertenece a los templos, sino también a los pasillos donde se lucha por vivir. El domingo siguiente, la pequeña capilla del hospital estaba llena. Médicos, enfermeras, pacientes, familiares, todos se reunieron. Algunos por curiosidad, otros por gratitud. En la primera fila, Samuel y su madre. El niño, con su gorra azul, sostenía una flor blanca entre las manos. El padre Julián habló con voz serena. Hay momentos en los que la ciencia llega hasta un límite, y justo en ese punto, Dios empieza su obra. Este hospital fue testigo de algo que no se puede escribir en un expediente. Y no fue solo la curación de un niño, fue la curación de muchos corazones que habían dejado de creer. Lucía bajó la cabeza. No quería que la miraran, pero todos lo hacían. El padre continuó: «Y si hoy damos gracias, no es por un milagro aislado, sino porque alguien tuvo el valor de sostener una mano cuando todos se rendían». En ese instante, Samuel se levantó. Caminó hasta donde estaba Lucía y le ofreció la flor. «Para ti», dijo con una sonrisa, «porque esa noche no tuve miedo. Tú estabas ahí». Lucía lo abrazó con ternura. Nadie en la capilla pudo contener las lágrimas. El sonido de los sollozos se mezcló con el del órgano, que comenzaba a tocar un canto suave, casi celestial. Cuando terminó la misa, la gente se acercó a ella, no para felicitarla,
sino para pedirle algo más profundo. Oración. Una madre le habló de su hija enferma. Un joven médico le pidió fuerzas para no perder la fe. Una enfermera le pidió aprender a escuchar a Dios en medio del ruido. Lucía escuchó a todos, uno por uno, sin prometer milagros, pero ofreciendo algo más poderoso: su tiempo, su fe, su silencio lleno de consuelo. Esa noche, ya en casa, encendió de nuevo su vela. La llama se reflejaba en sus ojos, tranquila, firme, y mientras la observaba comprendió algo. Los milagros no eran solo intervenciones divinas, eran también las pequeñas decisiones de cada día: no rendirse, tener compasión, creer aun cuando todo parece perdido. Afuera, la ciudad dormía. Dentro de su habitación, Lucía cerró los ojos y murmuró una oración corta, sencilla, como las de siempre. Gracias, Señor, por recordarnos que un solo acto de amor puede cambiarlo todo. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía una respuesta. Y en medio de ese silencio, la llama de la vela titiló suavemente, como si el cielo confirmara lo que ella ya sabía: que los milagros no terminan, solo cambian de forma. Esa semana, algo comenzó a cambiar no solo en el hospital, sino en toda la comunidad alrededor. La historia de Samuel y la enfermera que oró empezó a correr de boca en boca. Algunos decían que había sido un milagro, otros hablaban de casualidad, pero todos coincidían en algo. Desde aquel día la gente había vuelto a rezar. Los pacientes pedían que alguien los acompañara a la pequeña capilla antes de una cirugía. Los familiares dejaban notas de agradecimiento en la puerta del hospital, escritas con manos temblorosas. Gracias por creer. Gracias por orar con nosotros. Gracias por recordarnos que Dios todavía escucha. Lucía observaba todo con asombro y humildad. Nunca imaginó que una oración hecha en silencio, una noche de cansancio, podía despertar tanta fe en los demás. Caminaba por los pasillos con su uniforme azul y su sonrisa tranquila, sin buscar reconocimiento, solo queriendo ser útil, como siempre lo había sido. Una tarde, mientras preparaba los medicamentos en la sala de enfermería, la joven que había aprendido a orar con ella se acercó. Lucía, hoy un paciente me pidió que orara por él. Me dio miedo al principio, no sabía qué decir, pero lo hice. Y después me di cuenta de que yo también necesitaba esa oración. Lucía la miró con ternura y asintió. Así es, hija. A veces creemos que oramos por los demás, pero en realidad Dios nos está sanando a nosotros mientras lo hacemos. Esa noche, el cielo estaba despejado. Lucía salió del hospital unos minutos antes del amanecer. Se sentó en el banco del jardín, con las manos cruzadas sobre el regazo. El aire era fresco y el canto de los pájaros anunciaba un nuevo día. Cerró los ojos y recordó cada rostro, cada historia, cada lágrima. No muy lejos, el doctor Herrera también había cambiado su rutina. Desde aquel día, antes de entrar a quirófano, pasaba unos minutos en silencio. No sabía si eso contaba como oración, pero algo en él lo empujaba a hacerlo. Y cada vez que veía a Lucía pasar por los pasillos, sentía una gratitud silenciosa. Ella había despertado algo que ni los títulos ni los años de estudio habían podido darle: esperanza. Un día, mientras atendía a un nuevo paciente, Lucía notó que un grupo de médicos y enfermeras se habían reunido frente al cuarto 309. En la pared, alguien había colgado una pequeña placa. Ella se acercó con curiosidad. Decía: aquí, una noche, la fe habló cuando la ciencia se quedó sin palabras. Lucía se quedó inmóvil por un momento. No sabía quién la había puesto, pero al leerla, sintió un nudo en la garganta. No por orgullo, sino por la certeza de que aquel mensaje no hablaba de ella, sino de algo mucho más grande. Alguien se acercó y le dijo en voz baja: gracias, Lucía. Gracias por recordarnos que los milagros existen. Ella sonrió, con lágrimas contenidas, y respondió: los milagros no me pertenecen. Solo pasan por las manos dispuestas a amar. Y en ese instante, comprendió que su misión no era entender por qué Dios la había elegido esa noche, sino seguir caminando, seguir sirviendo, seguir creyendo. Cuando el reloj marcó las 6,
El primer rayo de sol atravesó los ventanales y bañó el pasillo con una luz cálida. Lucía levantó la mirada y por un momento el reflejo dorado la envolvió como un abrazo invisible. No había aplausos, ni testigos, ni palabras grandiosas. Solo el silencio, la luz y esa paz profunda que se siente cuando uno sabe que está exactamente donde Dios lo quiere. Lucía respiró hondo y mientras el hospital despertaba a un nuevo día, susurró una última frase que el viento se llevó suave, como una promesa cumplida. Señor, que nunca se me olvide que el amor también salva. Esa noche, el hospital parecía más tranquilo que de costumbre. Las luces tenues de los pasillos daban la sensación de que el tiempo se había detenido. Lucía caminaba despacio, revisando cada habitación, saludando con una sonrisa cansada pero sincera a los pacientes que aún permanecían despiertos. En cada mirada encontraba algo que antes no veía. Una fe nueva, discreta, pero viva. Al pasar frente al cuarto 309 se detuvo. La puerta estaba entreabierta, y aunque ahora era una sala vacía, Lucía entró. El aire era distinto allí, más tibio, como si algo invisible aún permaneciera en ese espacio. Se acercó a la ventana y observó las luces lejanas de la ciudad. «Gracias, Señor», susurró, «por haber elegido este lugar para recordarnos que tú sigues aquí». De pronto escuchó pasos detrás de ella. Era el doctor Herrera. «Sabía que la encontraría aquí», dijo con voz serena. Lucía sonrió sin sorprenderse. «No puedo evitar venir», respondió. «Aquí fue donde todo cambió». El doctor se apoyó en el marco de la puerta y miró el cuarto en silencio. «¿Sabe, Lucía?», dijo después de unos segundos. «Siempre pensé que los milagros eran solo una forma poética de explicar lo que aún no entendemos. Pero ahora no estoy tan seguro». Lucía lo miró, y su expresión fue la de una madre que comprende sin juzgar. «Quizás los milagros son eso, doctor, no cosas que entendemos, sino cosas que nos enseñan a ver distinto». Él asintió, conmovido. «Desde aquella noche, muchas cosas cambiaron en mí. Ya no trabajo solo con mis manos. Ahora intento escuchar de verdad». Lucía bajó la mirada y sonrió. «Entonces ya está haciendo milagros también». El doctor soltó una risa leve, pero sus ojos estaban húmedos. «Lucía, gracias», dijo simplemente. «Gracias por no rendirse». Ella negó con la cabeza. «Yo también tuve miedo, doctor, pero aprendí que el miedo no es el final. Es solo el lugar donde empieza la fe». Ambos se quedaron en silencio, mirando el cielo a través del vidrio empañado. Las luces de la ciudad parecían estrellas caídas y el sonido lejano de una ambulancia rompía la quietud con un recordatorio. La vida seguía, con su mezcla de dolor y esperanza. Antes de salir, Lucía se acercó al antiguo lecho de Samuel. Puso la mano sobre la sábana blanca y cerró los ojos un momento. Sintió un calor leve, como si aquella presencia que había llenado el cuarto aquella noche aún estuviera ahí, acompañándola. «Gracias por quedarte», murmuró. El doctor esperó en la puerta hasta que ella se incorporó. Caminaron juntos por el pasillo, sin hablar. No hacía falta. La fe, cuando es verdadera, no necesita demasiadas palabras. En el vestíbulo, Lucía se detuvo. Miró las luces del techo reflejadas en el suelo pulido y pensó en cuántas veces había caminado por allí sin darse cuenta de que esos pasillos podían ser terreno sagrado. «¿Sabe algo, doctor?», dijo finalmente. «Creo que los hospitales son los lugares donde más cerca se puede estar de Dios. No por los milagros grandes, sino porque aquí uno aprende lo que significa cuidar, esperar y confiar». Herrera asintió. «Y amar», añadió. Lucía lo miró conmovida y respondió con una sonrisa suave. «Sí, doctor. Amar. Eso también cura». Salieron juntos al patio. El aire nocturno era fresco y la luna, enorme, iluminaba los árboles del jardín. Lucía respiró profundo, sintiendo que algo dentro de ella descansaba al fin. En silencio, miró al cielo y pensó en Samuel, en la madre que nunca dejó de rezar, en el anciano que volvió a sonreír, en la enfermera joven que aprendió a orar,
y en todos los que ahora creían un poco más. Una brisa leve movió las hojas del jardín, como un suspiro del cielo. Lucía cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no pidió nada, solo dio gracias, porque entendió que, cuando la fe se comparte, el milagro nunca termina, se multiplica. Pasaron los meses, y aunque la vida siguió su curso con sus luces y sus sombras, algo en el hospital permaneció distinto. Las rutinas eran las mismas, los turnos igual de largos, las noches igual de silenciosas, pero en el aire había un nuevo rumor, una fe que respiraba en cada esquina. Nadie hablaba del milagro del 309 como antes, pero todos sabían que, desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Lucía seguía trabajando con la misma dedicación de siempre. A veces, cuando las urgencias la agotaban, recordaba aquel pequeño cuerpo frío aferrado a su mano, y el calor que volvió con un solo latido. Eso bastaba para recordarle por qué había elegido esa vocación: servir. No solo curar cuerpos, sino acompañar almas. Una tarde cualquiera, mientras tomaba notas en la estación de enfermería, un niño se acercó con una caja entre las manos. Era Samuel. Lucía, dijo con una sonrisa enorme, mamá y yo queríamos darte esto. Ella abrió la caja y encontró dentro una pequeña cruz de madera, tallada a mano con una inscripción grabada en letras torcidas, hechas por un niño. Gracias por no soltarme. Lucía se cubrió la boca con las manos. Sintió como las lágrimas le nublaban los ojos. Se agachó para abrazarlo y susurró: gracias a ti, Samuel, por recordarme que la fe también tiene rostro de niño. El pequeño se despidió y salió corriendo hacia su madre, dejando tras de sí un eco de risas que llenó el pasillo. Lucía se quedó quieta, sosteniendo la cruz en el pecho. En ese instante, el recuerdo de todas las manos que había sostenido pasó por su mente. Las frías, las temblorosas, las que buscaban consuelo, las que se iban en silencio. Todas. Esa noche, al terminar su turno, fue a la capilla. La vela que solía encender seguía ahí, pero su llama estaba débil. Lucía la reemplazó por una nueva. La encendió con cuidado y observó cómo la luz crecía, firme, cálida. Así es la fe, murmuró. Se apaga si no se comparte, pero basta un poco de amor para que vuelva a arder. Se sentó en el último banco, con las manos entrelazadas. Afuera, el viento hacía vibrar los vitrales y el resplandor anaranjado de la vela se reflejaba en el crucifijo. Lucía cerró los ojos. No pidió nada, no se quejó, no recordó el dolor. Solo agradeció. Agradeció por cada lágrima, por cada vida tocada, por cada mirada que había recuperado la esperanza. Y sobre todo, por haber entendido que los milagros no son regalos para unos pocos, sino recordatorios de que Dios nunca deja de caminar entre nosotros. Al salir, cruzó el jardín. La noche era clara y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Lucía levantó la vista y sonrió. No había ruidos, no había voces, solo el silencio del cielo y el sonido de su propio corazón, que latía con una calma nueva. Antes de entrar al edificio, se detuvo y miró hacia arriba. «Señor», susurró, «si alguna vez me canso, recuérdame esta noche. Recuérdame que la fe no se explica, se vive». Y en ese instante, una ráfaga suave de viento movió las ramas del árbol frente a la capilla. Una hoja cayó a sus pies, girando lentamente hasta descansar en el suelo. Lucía la levantó, la guardó en su bolsillo y siguió caminando con paso tranquilo, como quien sabe que ya no camina sola. El amanecer la sorprendió en la puerta del hospital, mirando cómo el sol se alzaba sobre la ciudad. La luz tocó su rostro y ella respiró hondo. Sintió que algo dentro de ella, una promesa, una certeza, se encendía una vez más. Y así, mientras el mundo despertaba, Lucía comprendió que aquel milagro no había terminado aquella noche. Continuaba en cada sonrisa, en cada oración, en cada gesto de bondad que nacía del amor. Porque al final, el milagro más grande no fue que un corazón volviera a latir, sino que, desde entonces, muchos otros aprendieron a hacerlo de nuevo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que todo estaba perdido?
Pero algo dentro de ti te susurró que no soltaras la mano de la fe. Lucía no buscó milagros, y sin embargo los vio florecer donde solo había dolor. Descubrió que a veces Dios no se muestra con truenos ni con voces del cielo, sino en lo más pequeño: una mirada, una oración, un silencio compartido. Entendió que la fe no es una certeza sin dudas, sino una decisión que se toma aún temblando. En cada pasillo del hospital quedaba el eco de su historia. Cada enfermera que se detenía a orar antes de atender un paciente, cada médico que respiraba profundo y pedía guía antes de una cirugía, cada familiar que encendía una vela en la capilla, todos eran herederos de aquel gesto sencillo que lo cambió todo. Una mano que no se soltó. A veces los milagros no buscan testigos. Ocurren en silencio, cuando el amor vence al miedo. Cuando alguien decide creer, no porque entienda, sino porque no puede hacer otra cosa. Quizás por eso Dios escogió a Lucía, porque ella no pidió ver para creer, creyó y entonces vio. Y hoy, mientras tú escuchas esta historia, tal vez en tu corazón también hay una batalla entre la esperanza y la rendición. Tal vez hay algo que los médicos, los informes o la razón ya dieron por perdido. Pero si todavía hay un latido, aunque sea débil, todavía hay promesa. No te rindas, no sueltes la mano. La fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia a quien se atreve a tenerla. Si esta historia tocó tu corazón, apoya este trabajo de fe con tu Super Thanks y ayúdanos a seguir compartiendo testimonios que devuelven esperanza. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué milagro esperas en tu vida. Queremos orar contigo, caminar contigo, creer contigo. Porque mientras haya alguien que ore, alguien que ame y alguien que crea, el cielo seguirá encontrando maneras de tocar la tierra.